Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Muy buenas tardes a todas, a todos. En nombre del Grupo Parlamentario de Morena, doy la más cordial bienvenida al maestro Eduardo Robelo Pico. Qué lamentable que aquí vengan a erigirse como ministerios públicos, cuando en un estudio presentado en mayo de 2015, y ya lo señalaron mis compañeros que me antecedieron, por el CIDE y por el INCO, denominado México Anatomía de la Corrupción, se revela que en la Ciudad de México se registra la percepción más alta sobre frecuencia de corrupción, que alcanza niveles de 95.3, 10 puntos por arriba de la media. Para erradicar la corrupción se requiere fortalecer los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas que resulten necesarios para corregir las desviaciones que son éticamente inaceptables y costosas para la ciudadanía, y sancionar oportunamente a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción. La dependencia a su cargo debería de jugar un papel medular para erradicar este cáncer de la sociedad. En su visita anterior, usted manifestó que no se toleraría la corrupción en cualquier nivel. El Grupo Parlamentario de Morena se sumará a todas aquellas iniciativas que tengan como propósito hacer un uso eficiente y transparente de los recursos públicos y combatir todas las formas en que se presenta la corrupción en las distintas etapas y ámbitos de los procedimientos administrativos de la función pública. Si se lee con atención el informe de resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2014, que el Auditor Superior de la Ciudad de México presentó a usted y a esta Asamblea en junio pasado, se observa un número muy grande de ejemplos de irregularidades. El informe que usted presenta da cuenta de un avance pequeño en la aclaración de todas estas recomendaciones reportadas por la auditoría. Señor Contralor, independientemente del resultado de las aclaraciones que se realicen, constatamos una preocupante falta de seguimiento a la legalidad en el control de adquisiciones, obra pública y, en general, del uso de los recursos públicos. La ciudad requiere dependencias proactivas que no esperen a que la realidad los avasalle, porque desafortunadamente carecemos de un Estado de Derecho fortificado. Citamos otro ejemplo. En las pasadas elecciones, y ya lo dijo mi compañera Vania, en las pasadas elecciones de comités ciudadanos y presupuesto participativo, tanto la autoridad electoral como la Contraloría General, de manera conjunta, participaron para cuidar el desarrollo de la jornada ciudadana. Diversos medios de comunicación constataron que se presentó cualquier cantidad de quejas por el uso indebido de los recursos públicos o actuación indebida de las autoridades en las delegaciones Iztapalapa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Gustavo Amadero y Coyoacán. Sin embargo, no conocemos las indagatorias ni los resultados que haya practicado la dependencia a su cargo, por lo que le exigimos una respuesta puntual a ese tema. En esta tribuna, hace un año, nuestro grupo parlamentario le solicitó el avance de las quejas presentadas con motivo de los procesos electorales de 2015, pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta de su parte. Lo mismo exigimos para 2016 y de igual manera seguimos esperando una respuesta. Y de cómo de su parte solo hemos obtenido su silencio, mencionaré algunos ejemplos de irregularidades que deben ser aclaradas por la dependencia a su cargo. En primer término están las omisiones de las autoridades en Gustavo Amadero, que en 2014 no comprobaron la entrega de materiales de construcción, de juguetes y enseres y vehículos operativos, o de por qué personal de su nómina cobraba al mismo tiempo en otras dependencias del gobierno de la ciudad, o lo que es peor, en la misma delegación. Tampoco las autoridades de Iztacalco presentaron documentación alguna para subsanar las irregularidades detectadas en contratos de obra en la construcción del parque acuático de la Colonia Agrícola Oriental, la instalación del sistema de gestión de tratamiento y recirculación de agua y la construcción de la alberca en el Foro Cultural 2 de Octubre, por un monto de 14 millones de pesos. Nos preocupa
que 148.5 millones de pesos, 10% del presupuesto total de esa delegación, se destinaron al capítulo 4000, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, lo que significó un incremento de 333% del presupuesto original de dicho capítulo. Sin duda alguna, esto se debió a asignaciones extraordinarias que de manera discrecional hizo el jefe de gobierno durante 2014. El auditor superior observó la irregularidad de que estos recursos se registraron como actividades institucionales y no como programas sociales, que es una forma de eludir el cumplimiento de los lineamientos obligatorios de los programas sociales. Por esto, no aprobamos la reforma a la Ley de Desarrollo Social, en donde quieren incluir el concepto acciones para desarrollo social, porque es la forma más fácil de eludir la ley actual. Señor Contralor, ¿con su avanzado sistema anticorrupción ha detectado algo? Otro caso en la Secretaría de Seguridad Pública, donde los recursos destinados al capítulo 5000 experimentaron un crecimiento del 927% respecto de lo programado, al pasar de 170 a 1.745 millones que se utilizaron para la compra de 973 patrullas, 1.200 motocicletas, 19 vehículos encubiertos, 6 vehículos blindados y 5 helicópteros. Es importante resaltar, como lo hace la Auditoría Superior, que la adquisición de alarmas vecinales se hizo a través de un contrato multianual a 5 años por adjudicación directa y por un importe de 2.319 millones de pesos. La Auditoría Superior señala que para estas adquisiciones se realizaron 48 procesos de adquisición, de ellos 40 por adjudicación directa, 3 por invitación restringida y 4 por licitación. Destaca, de hecho, de que de estas adquisiciones no estaban en el programa anual de adquisiciones de la Secretaría y tampoco se consideró en el presupuesto inicial. En Morena hemos reiterado la urgente necesidad de contar con estimaciones realistas de los ingresos totales, ya lo dijeron aquí varios grupos parlamentarios, con el fin de planear adecuadamente la aplicación de los recursos en la ciudad. Por ello, presentaremos una iniciativa en breve para regular las asignaciones de los ingresos excedentes y evitar que el gobierno siga asignándolos de manera discrecional sin consultar a este órgano legislativo. Ahora bien, un artículo publicado en la revista Newsweek el 6 de mayo de 2016 refiere una investigación a un grupo de 10 empresas que aparentan competencia para hacerse de licitaciones públicas en las delegaciones, gobiernos de los estados e instituciones federales de nuestro país. Se trata de un grupo de firmas en las que aparece un mismo apoderado, Luis Francisco Molleda Cámara. Estas empresas se han beneficiado con adjudicaciones directas de contratos gubernamentales con sobreprecios de los artículos que venden. Entre esas firmas se mencionan a Amexire, Nilex, Grotab, Newtex, Abasto y Servicios Médicos, AMCAT Group, Summit AM, Lesomed, DETAB, Universo MIC y Región de los Ríos. De acuerdo con Newsweek, en 2014 el gobierno de Coyoacán otorgó contratos por invitación restringida por 15.9 millones de pesos a las empresas Amexire, Región de los Ríos, Summit, Universo MIC y Summit AM, todas con un mismo apoderado, sí, Luis Francisco Molleda Cámara, que maneja un amplio catálogo de empresas que ofrecen desde equipo para polideportivos, pasando por materiales de construcción, de madera, hasta juguetes. Durante 2015, las empresas apoderadas por Molleda Cámara consiguieron por lo menos 8 contratos de los gobiernos delegacionales de Coyoacán e Iztapalapa por 70 millones de pesos. En el caso de Iztapalapa, por adjudicación directa se contrató a la empresa Universo MIC para realizar trabajos de rescate y conservación de 8 espacios públicos, por lo que se le pagaron casi 22 millones de pesos. Por último,
la Auditoría Superior, en el ya citado informe de resultados 2014, responsabiliza a la propia Contraloría General de la entrega de informes obligatorios con desfases de más de 200 días naturales, contratación de bienes inmuebles sin contar con una suficiencia presupuestal, arrendamiento de inmuebles sin la autorización de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor, mismo que se regularizó 329 días después, y se identificó la existencia de riesgos en la realización de las actividades administrativas, presupuestales, contables, de operación y carencia de confiabilidad debido al uso de su manual administrativo desactualizado. Ahora bien, señor Contralor, el pasado 31 de marzo el Gobierno de la Ciudad de México autorizó un incremento presupuestal de 686 millones de pesos a la partida 1221 correspondiente al pago de sueldos de personal eventual. Así, las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero y Coyoacán, así como para las Secretarías de Obras, Medio Ambiente, Desarrollo Social y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, contrataron trabajadores eventuales. La información sobre el incremento presupuestal a la partida Eventuales Programa Emergente DG15 se conoce por los datos proporcionados en el primer y segundo informe trimestral de finanzas públicas que publica el Gobierno de la Ciudad y a una solicitud de información pública de todas las partidas de gasto del Gobierno central y su evolución durante el primer semestre del año. Debido al anterior, se cuenta con el registro oficial del incremento de la partida a cada una de las dependencias. Esta información publicada por un medio de comunicación electrónico no ha sido desmentida por el Gobierno de la ciudad. Esto significa que decenas de miles de trabajadores fueron contratados por un par de meses sin que mediara emergencia alguna, pero sí en el tiempo en que se desarrolló el proceso de elección de los diputados constituyentes. Aquí está la relación de cuánto recibió cada una de las delegaciones y las instancias de gobierno central sin que se acredite cuál fue la emergencia, como si contratar personal, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Medio Ambiente, nos ayudara a evadir o a contrarrestar la contingencia. ¿O cuál era la emergencia que justifican para este contrato? La Secretaría de Obras tuvo en época electoral casi 138 millones de pesos adicionales a su presupuesto para la contratación de personal. En plena crisis ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente 129 millones. En Morena exigimos nos informe si la dependencia a su cargo ya investiga estos casos, porque se trata de un inusual incremento de las partidas de trabajadores eventuales. Exigimos nos informe a qué funcionarios ha solicitado su comparecencia, qué medidas ha instrumentado para evitar la evasión de la Contraloría General. Diputada. ¿Sí? Tiempo. Gracias, voy a concluir, diputada presidenta. Pues nos preocupa la inoperante actuación de la dependencia, así como su inusitada agilidad procesal en otros asuntos. Se deben investigar las razones por las cuales el incremento de trabajadores eventuales por 2 meses solamente a unas delegaciones gobernadas, por cierto, por el PRD, ya que no existen evidencias de que la Oficialía Mayor ni la Secretaría de Finanzas hayan informado al resto de las delegaciones sobre este supuesto programa emergente. Estamos, señor Contralor, ante la evidente utilización de un programa de contratación masiva de personal durante un proceso electoral que sirvió para pagar estructura de movilización del voto durante la elección de los diputados del constituyente. También resulta sospechoso que Corporación Mexicana de Inversión, Comisa, empresa de participación estatal, encargada de la impresión de materiales del Gobierno de la ciudad, se acabó su tiempo. Tuviera un incremento de 379 millones de pesos, justo en el proceso electoral. No se conoce un documento que justifique un incremento de tal magnitud. El presupuesto original fue de 285 millones de pesos, pero se modificó a 664 millones de pesos, lo que significa más del doble, según el reporte
trimestral de finanzas públicas. Ante los casos de corrupción y desvío de recursos para intereses ajenos a los ciudadanos, queremos exigir a esta soberanía, porque Diputada, estamos involucrados también en la readecuación de estas anomalías, que cese ya el pacto de impunidad que carcome al gobierno de la ciudad y algunas delegaciones. Lo convocamos a combatir sin ningún sesgo partidista la corrupción, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, Diputada, la malversación y le desvío de pedimos que fondos respete el con tiempo. acciones contundentes. De nada va a servir habilitar un sistema local de anticorrupción que tanto mencionan aquí si no se ataca todo esto que estamos documentando y que no ha sido respondido ni por su instancia ni por las otras que han sido señaladas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.